Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Soy Gabriela Quesada y les doy la bienvenida a su segmento Esta es mi tierra. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y por supuesto él es experto en historia de Guayaquil y el Guayas. Se trata del licenciado Víctor Hugo Orellana. Él es periodista, magíster en comunicación y desarrollo, miembro de la Academia Nacional de Historia, escritor y editor del Boletín del Museo, una publicación del Museo Municipal que contiene 100 páginas de investigaciones históricas y 50 noticias de eventos. Así también él es investigador, docente y actualmente director del Museo Municipal de Guayaquil. Hola, licenciado, ¿cómo está? Mucho gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás? Que tengas un lindo día. El día está bonito, no está muy caliente todavía, pero va a ser muy interesante conversar ahora sobre nuestro Guayaquil. Bueno, empezamos porque seguramente la audiencia tiene mucho que conocer el día de hoy porque sin duda usted nos dejará un amplio conocimiento con sus respuestas. Empecemos con, Esperamos que sí. empecemos con una respuesta con una pregunta bastante amplia y es que a pesar de que nosotros somos guayaquileños, somos del Guayas, cuéntenos cómo nace Guayas como provincia. Bueno, primero tendría que decirles que entre las cosas que investigué más profundamente es que desciendo de los primeros habitantes de Guayaquil, guayaquileños, tierras españoles, porque este era un sitio en el cual no hubo un asentamiento indígena nativo en la zona básica de Guayaquil de la época, ¿no? Y entonces eso para mí es motivo de orgullo porque siendo un guayaquileño que desciende de conquistadores y de primeros vecinos, eso como que me da más fuerza como para poder hablar de Guayaquil. Entonces ahora sí me repites la pregunta y seguimos otra vez. ¿Cómo nace Guayas como provincia? Ya, la provincia es un territorio que tiene un autocontrol o autogobierno, pero que depende de un territorio mayor. Uh-huh. Y pues muchas veces se habla de provincia como una región en los términos castizos españoles durante toda la época de la historia, ¿no? Sin embargo, los gobiernos de todo Guayaquil en principio fueron pues el gobierno militar de los conquistadores, luego de eso llegó a llamarse corregimiento hasta 1764, en que va a llamarse gobernación militar de Guayaquil, con un territorio bastante grande, alrededor de 52.000 kilómetros, y esto es aproximadamente desde el río Esmeraldas al norte hasta el río Tumbes al sur. Eso implicaría en la actualidad que nosotros tenemos parte de Esmeraldas como territorio nuestro. Ahora, puede ser que a algunos no le choque esto, no, pero Esmeraldas es así. Yo me estoy manejando con los mapas que están publicados en el periodo colonial y en el periodo independiente. Entonces, en el momento en que se proclama la Revolución de Octubre, el 9 de octubre de 1820, comenzó a llamarse oficialmente Provincia Libre de Guayaquil, que ellos la entendían como una república, una republiquita, la entendían como un estado y que tenía todas las cualidades y todos los elementos que tiene que tener un estado. O sea, a partir de Entonces, la podríamos, provincia libre de Guayaquil surge el Guayas. la provincia libre de Guayaquil es la provincia libre de Guayaquil, o sea, el territorio que el 9 de octubre se liberó del gobierno español y de cualquier otro gobierno, y también es el primer territorio libre que existe con el primer presidente organizado democráticamente, con el primer gobierno, con la primera constitución de lo que actualmente es el Ecuador. Entonces, luego de ahí, pues, va a tener un desarrollo donde se van a ir cercenando partes del territorio hasta no hace mucho que se cercenó la parte que llamamos ahora provincia de Santa Elena. Listo. Bueno, y ya sabiendo un poco el origen de la provincia de Guayas, ¿qué es lo que usted considera es la característica más importante que tiene Guayaquil y también su provincia Guayas? Ya, Guayaquil, yo le diría que su territorio de jurisdicción, en principio era de toda la provincia, que era la provincia de Guayaquil, por mucho tiempo así,
y luego tuvieron que de alguna forma adaptar para restarle importancia a Guayaquil, entonces tuvieron que llamar a la provincia del Guayas. Pero Guayaquil, en el territorio original y todavía en el territorio que nos queda, es bastante rico en diversos tipos de recursos. El ganado, la producción, y como es un puerto que tiene dos vías, que desemboca al Pacífico, en el golfo más importante de la costa del Pacífico Sur. Entonces Guayaquil tiene acceso al exterior y los del exterior tienen acceso a Guayaquil. Desde siempre, desde que existió Guayaquil. Eso nos da a nosotros unas facilidades y unos privilegios tremendos. ¿Se puede decir que por esta característica principal o especial, por decirlo de alguna manera, que tiene Guayaquil, es por eso que se le ha considerado como la capital del Guayas? Bueno, Guayaquil no solo es la capital del Guayas, nunca perdió su importancia, no importa los cercenamientos que le hicieron, las desmembraciones, y no solamente eso, Guayaquil es la capital económica del Ecuador, es la que produce y sostiene el Ecuador. Por mucho tiempo fue la aduana de Guayaquil la que sostuvo el país, y ahora no solo es la aduana, sino también el comercio y todo el abanico, gran abanico que es la producción agrícola, ¿no? Exactamente, sí. Es una, por no decir la ciudad más importante del Ecuador, y se lo he dicho muy bien. No es porque sea guayaquileña yo, pero No, sí, no, por lo que he nadie lo estudiado, duda. y usted lo está afirmando con muchísimos más estudios que yo, pues así es, ¿no? De todas formas, por algo Quito es la capital del Ecuador. Cuéntenos, ya desde su perspectiva, desde su opinión, ¿cuál es su lugar favorito de la provincia y por qué? De la provincia. De la provincia, incluido con todos sus cantones. Antes, cuando la provincia de Santa Elena era parte de Guayaquil, algunas partes de allá son no solo bellas, sino inolvidables para mí, desde mi infancia, porque tiene unas playas hermosas. Sin embargo, en estos momentos, como tenemos el territorio de la actualidad, hay muchos lugares preciosos en la provincia. Hay muchos lugares, comenzando por la misma ciudad, porque si uno lo ve a la ciudad desde uno de los cerros que tenemos, como el Cerro de Santa Ana o los cerros que están por la ciudad de la ferroviaria, nos vamos a dar cuenta que es una ciudad que tiene un paisaje natural precioso, bellísimo, por justamente los dos fuentes de agua que la rodean. Aún así, las playas que todavía nos quedan son muy, muy lindas, como Pozorja, que fue el primer balneario. Tenemos para el sur también muchas cosas preciosas. El clima en ciertos lugares, cuando la cordillera está cerca, como Naranjal, como la reserva del Churute, como las riberas del Guayas a ambos lados, sea para la zona de Durán o la zona de Guayaquil, navegar por ahí es una cosa muy linda. San Borondón mismo, si alguien puede hacer un paseo en canoa que no cuesta casi nada, San Borondón, el paseo en canoa es cosa de otro mundo, ¿no? Los rodeos montubios. Tiene muchas cosas la ciudad y su región, tiene muchas cosas. Las cabalgatas por el aniversario de independencia. Entonces hay mucho para ver, hay mucho para distraerse, hay mucho para conversar. Tenemos un interín que es la pandemia, pero aún así nosotros aquí podemos conversar a cualquier hora, en cualquier momento y hablar con quien sea, ¿no? Exceptuando, pues, obvio, las restricciones normales de la pandemia, ¿no? Así es, y tomar conciencia de las medidas de bioseguridad que hay Claro, eso es importante. ejercer, y se puede realizar cualquier tipo de actividad, sobre todo las actividades al aire libre, que son incluso recomendadas ahora por psicólogos, porque ayudan a despejar la mente, porque ayudan a distraernos y de alguna u otra manera olvidarnos por un momento de lo que estamos pasando y disfrutar, ¿no? Sobre todo en familia. La última pregunta, para ya concluir con la entrevista, cuéntenos los lugares que guardan historia en la ciudad, pero que la gente no los conozca. Lugares la batería de las Cruces o el Castillo de las Cruces, que nadie sabe dónde queda. Algunos por ahí saben que es... ¿Ah? Eso le iba a preguntar. Que eso queda más o menos a la altura de la calle de los Faros por Argentina o Venezuela, por donde está pues la empresa eléctrica, esas instalaciones.
Ujú, pero que no se lo ha tomado en cuenta ni con una plaquita. Y fue muy importante no solo el día 9 de octubre, sino en los años subsiguientes, donde hubieron hechos bélicos y triunfó Guayaquil hundiendo, por decir, la nave de la invasión peruana y matando a su comandante general. ujú. Claro, no estamos hablando de muerte, estamos hablando del hecho trascendente, fue demasiado bueno. Eh, Después de Guayaquil, ¿qué otras cosas más así históricas? La gente todavía no tiene claro que la ciudad vieja era pues por el, no, por el sur hasta la calle Loja, pero por el norte era hasta el estero de la Tarazana, que no es exactamente donde desemboca la calle Plaza Dañín, sino un poquito antes, más cercano al cerro, que todavía no se lo ha tomado en cuenta como la ciudad vieja, que es la ciudad que estuvo desde 1537 a 1693. Es muy interesante, es muy, muy interesante. Bueno, y así por el estilo de las cosas que decimos rápido, ¿no? Porque el mismo paseo del Malecón, que ahora lo llamamos Malecón 2000, el paseo como paseo es importantísimo. Si a eso le agregamos que había estaban los muelles, si a eso le agregamos los ataques piratas, el paseo sigue siendo muy cargado de historia. Sin decir, por ejemplo, que al frente está Isla Santay, que no está totalmente aprovechada, que llegó a ser en su momento parte del aeropuerto de Guayaquil. Nadie sabe qué fue el aeropuerto de Guayaquil. Y hay fotos de que la gente llegaba allá y después en canoa volvía para acá, ¿no? Bueno, sin duda son lugares, y por eso era mi pregunta, porque hasta yo incluso aprendo de este Guayaquil. Sí, es verdad, soy un poco joven para conocer todavía la grandísima historia que tiene Guayaquil, pero estos lugares son importantes y cada vez que pase por la avenida Plaza Allí me voy a acordar de usted y de lo que nos ha contado en Pero este. verás que no es en la Plaza de Anín, sino que uno yendo hacia desembocar a la Pedro Menéndez Guillermo a la derecha, o Ujú. sea, un poquito más al sur, está una calle que yo la alcancé a ver como estero todavía, con los canales y con casas así, de material bastante sencillo. Bueno, entonces en esa calle o cuando esté cerca de ese sector me voy a acordar de todas formas. Podemos Bueno, crear disculpa que te interrumpa, podemos no, crear cuéntame. un grupo ¿Ya? de los periodistas y comunicadores de ustedes y hacer una guía por Guayaquil para hacer un reportaje, ¿no? Sí, sería bastante interesante, sobre todo porque estos lugares no han sido, como usted lo menciona, reconocidos y no se les ha dado la importancia suficiente para exponerlos, pues no. Entonces, listo, licenciado, yo le agradezco muchísimo, he aprendido y estoy más que segura que las personas que nos oyen y también que nos ven a través de Facebook Live de la UCSG Radio han aprendido también muchísimo el día de hoy sobre Guayaquil y sobre el Guayas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, licenciado. Bueno, Guayaquil es nuestra tierra, ¿no? Estamos Así bien, ¿no? es. Y será nuestra tierra y la defenderemos con nuestra cultura, con nuestras fuerzas y con nuestro trabajo también. Así es, licenciado. Muchas gracias. Víctor Hugo Arellano estuvo el día de hoy con nosotros. No se olviden de sintonizarnos por la 1190 AM, un CSG Radio, el próximo sábado a las 8 de la mañana.